Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y ahora, como les dije al principio del programa, vamos a estar platicando de la numerología transgeneracional. ¿En qué consiste? Está con nosotros Telly Cunningham, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Telly? Qué gusto verte. Qué gusto verte, Gil, estar aquí contigo compartiendo y hablando de este tema súper interesante y súper valioso, Gil, porque vamos a estar hablando de la numerología, pero de la familia, del sistema familiar. Aquí me llama la atención porque yo digo, bueno, han de ser tantos números, ¿no? Los de tus papás, los de los abuelos, quizá, los nuestros. Entonces, ¿cómo se arma esta numerología transgeneracional? Cuéntame. Fíjate, Gil, que se arma y partimos desde la fecha de nacimiento, pero también el nombre tiene una numerología más extensa que también habla sobre las lealtades y sobre lo que el sistema familiar o el árbol genealógico quiere que tú le pongas atención y que lo ayudes a reparar. Fíjate qué interesante. Entonces, cuando hablamos de algo sistémico, un sistema, hay sistema familiar, sistema político, sistema religioso, todo tiene que ver con un orden, con unas jerarquías. Y este orden y estas jerarquías son muy importantes en la familia, mirarlos y acomodarlos, porque siempre cuando hay un conflicto, ¿sí? En la familia o en tu persona, en tu vida, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con dinero, con amor, con no amor, es porque ese sistema está desordenado. Entonces, poder mirar ese desorden está en ver la fecha de nacimiento de mis padres, de mis hijos o de mí y ver en dónde está esa problemática, dónde está ese desorden sistémico, acomodarlo para poder hacer un cambio y poder ver resultados y cosas de una forma distinta, ¿sí? Es súper fácil y súper claro y está relacionado con constelaciones familiares. Ves que las constelaciones familiares, Bert Ellinger nos habla de los órdenes del amor. Primero es el orden, después el amor. ¿Cómo ves? Ahora, partimos entonces de nuestra fecha de nacimiento y de nuestro nombre, y de ahí tenemos que hacer algo con nuestros papás también, o nada más lo nuestro. ¿Ok? Para que nosotros podamos hacer un análisis y podamos mirar el conflicto desde la numerología, vamos a atender a nuestra fecha de nacimiento. Ya el nombre nos va a dar otras cosas que son algo más complejas, que es algo más extenso, pero hacerlo aquí de una forma práctica, Gil, vamos a ver que para tener la pertenencia, para pertenecer a papá y a mamá, porque los hijos siempre vamos a estar peleando por el papá, por la mamá, por la atención del papá y la mamá, tenemos que tener un orden. Entonces, nos enfocamos en nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? El día de nacimiento es mi esencia y mi alma. Puede ser que mi día de nacimiento, Gil, te lo voy a poner así un ejemplo conmigo, mi día de nacimiento sea el día primero, entonces es el número 1, ¿sí? Mi mes de nacimiento es el 10, mis vidas pasadas son 1970, que en total me da un 8. Ese 8 más ese 10 más ese 1 me va a dar en la suma un 19, que en total va a ser mi misión de vida un número 1. Estos números que yo estoy ocupando, sí, van a ser los mismos números que tienen mi padre o mi madre, ¿sí? Y entonces yo te voy a hablar rapidísimo. Papá, papá tiene un 8 del 11 de 1936. Entonces, si yo hago la suma del día de nacimiento de mi papá, es un 8, vamos a recordar que yo tengo en vidas pasadas un 1970, ahí tengo mi 8, ¿sí? Si recordamos mi día de nacimiento, que es el día primero, si hacemos la suma de la fecha de nacimiento de papá, ¿verdad? Que es un 11 más un 8, ¿verdad? Me va a dar un 19, otra vez me da un 10, me da un 1, otra vez vamos a coincidir con mi fecha de nacimiento, ¿va? Pero ahora me voy a ir con otro ancestro, con otro orden, ¿sí? Que es la abuela, porque tengo la fecha de la abuela, o sea, la mamá de mi papá. Y la mamá de mi papá es del 17 de noviembre. Fíjate cómo nuevamente aparece su fecha de nacimiento, ¿sí? En la fecha de nacimiento de mi papá y en mi fecha de nacimiento. ¿A qué vamos con esto? Si hay un conflicto y un desorden sistémico, aquí mi papá me tiene a mí, porque los padres tienen a los hijos para resolver los conflictos que ellos tienen. Si mi padre me tiene a mí, es porque quiere ver de nuevo a su mamá.
Y puede ser, Gil, que yo, en mi experiencia de vida o en lo que yo experimente y viva con mi padre, voy a ser inconscientemente ¿quién? Su mamá. ¿Va? Y aquí comienza a haber un desorden sistémico. ¿Por qué? Porque él es el grande y yo soy la chica. Pero inconscientemente, como él necesita resolver asuntos de una mamá no presente o de una mamá que se fue a trabajar o de una mamá que tuvo que hacerla de papá, entonces es cuando yo entro en acción y qué energía voy a tener predominante. Una energía masculina. ¿Sí? Porque tengo que proteger a mi papá, porque tuve a una abuela que estoy siendo el reflejo, ¿sí? Y estoy siendo la representación de la energía masculina, de la energía de acción. Cuando yo veo esto en mi sistema o cuando yo veo esto en mi análisis, ahorita se ve un poquito enredado, ¿sí? Puedo entender por qué yo soy una energía más fuerte, una energía de las mujeres que controlan, de las mujeres que dominan, porque hay ese desorden. Lo miro, lo entiendo y entonces se hacen trabajos terapéuticos donde yo puedo decirle a mi abuela, abuela, esto es tuyo, te lo devuelvo, ¿sí? Yo tomo mi lugar, yo ni reparo ni repito y entonces yo soy la nieta. En ese momento, Gil, cuando yo le devuelvo a la abuela esa fuerza y esa personalidad o esa lealtad que tengo con mi papá, ¿verdad? Yo puedo resolver conflictos, por ejemplo, de pareja o conflictos de abundancia. ¿Por qué? Porque le estoy otorgando a mi abuela, ¿sí? Ese contrato y ese pacto y tomo mi energía femenina, ¿sale? Es algo que yo puedo solucionar. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita, mientras te escucho, estoy pensando en la fecha de nacimiento de mi mamá, por ejemplo. ¿Qué Ok, pasa si no hay números que coinciden? Porque según fíjate yo, que, haciendo todo en la mente, no hay ninguna coincidencia. ok, cuando nosotros miramos el número, estamos haciendo un análisis de lo que es y de lo que no es. Como tú dirías, estoy haciendo un juicio ante no existe esa energía, pero somos energía y la numerología y la fecha de nacimiento marca la anatomía de tu alma. Entonces, aunque yo no mire el número, energéticamente, vibratoriamente, ese número puede estar dentro de ti o dentro de tu madre en alguna posición. Aquí se ve muy claro en mi fecha y en la fecha de mi padre. Pero a ver, dime la fecha de nacimiento de tu mamá, por ejemplo. Es 7 de agosto de 1940. 7 de agosto de 1940. Ok, fíjate cómo el 7 de agosto, si nosotros lo sumamos, me da un 7, 7, 14, un 15, 6, ¿sale? Entonces tenemos la energía de tu mamá, un 15, un 6. Estamos teniendo números adentro de ella, adentro de su energía, que no estamos mirando, sino es que lo sumamos, ¿vale? Uh -huh. Ahora, en el 1940 traemos un 14, 5. ¿Ya te fijaste? Ajá. Traemos un 5. Ahora, Gil, pásame tu fecha de nacimiento. 2 de diciembre del 67. Ok. Si nosotros hacemos la suma de tu mamá del día, mes y año, nos sale un 11, que es un 2. Es decir, que la misión de vida de tu madre es un 2 y tu alma es un Claro, es el 2. 2. Ajá, sí, es ¿Ya cierto. viste? Entonces, hay ahí una coincidencia y que yo te podría decir que el camino de vida de tu mamá, que es la maestría del amor, los vínculos y las relaciones, cómo me vinculo y me relaciono de una forma no tóxica, tú lo veniste a trabajar en este tiempo presente en la esencia de tu alma. ¿Y qué significa eso? Que tú le vas a reflejar a tu madre o ella te va a reflejar a ti la diplomacia, la paciencia, el amor propio, los vínculos y relaciones que ella también tenía con su madre, con el mundo y con la vida, tú lo tienes en tu esencia. Todos tenemos la esencia de nuestros padres porque venimos de nuestros padres. Y ella te otorgó un número maravilloso que está en misión de vida, en número maestro, la maestría del amor, el mirarte a ti mismo, trabajarte a ti mismo y conocerte a ti mismo antes de tratar de conocer a los otros. Fíjate qué número tan más bonito, ¿sí? Y entonces cuando yo conozco esto, me doy cuenta que pertenezco a un sistema
familiar que tiene mi misma energía, ¿sí? Unos hijos tienen una misión, otros hijos tienen otra misión. No, me dices que tienes hermanos, ¿qué número de hijo ocupas? Soy el tercero. El tercer hijo. Aquí hay otra cosa que habla de la numerología transgeneracional, Gil. En el árbol genealógico, ¿sí? El arbolito tiene varias ramas, ¿sí? Tenemos la rama de la derecha, que es la del padre, la rama de la izquierda, que es la de la madre, y la rama del medio, que es la de los hermanos. La rama de la derecha, o sea, los hijos de papá, son los primeros, los cuartos y los séptimos. Estos hijos vienen a trabajar a mamá. Los segundos, quintos y octavos se colocan en la rama izquierda porque son los de mamá. Es decir, que papá y mamá fabrican a sus hijos, uno para ti, otro para mí, ¿sí? Y los hijos se acomodan. Entonces, los hijos de la rama del padre vienen a trabajar a mamá, vienen a trabajar las emociones. Los hijos de la rama de mamá vienen a trabajar al padre, vienen a trabajar los límites, vienen a trabajar el dinero. Tú estás, Gil, en la tercera rama, terceros, sextos y novenos. Como los demás hijos, los demás hermanos ya se agandallaron a los papás, ya se ganaron las ramas de los papás, ¿qué te queda a ti? Te toca la rama del medio, te toca trabajar a los hermanos y a través de los hermanos trabajas mitad a papá, mitad a mamá. Fíjate qué interesante. Los hermanos para ti son muy importantes. En los órdenes, nuevamente, ¿verdad? Del amor y en el sistema familiar, en el sistema del árbol, nuevamente nos acomodamos, ¿sí? En las ramas, en los padres, para tener un trabajo en esa familia y en ese árbol genealógico. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué pasa cuando hay gemelos, por ejemplo, que nacieron el mismo día? Evidentemente hay uno que nace primero, pero no sé quién es mayor, si el que nace primero o el que nace después. Ok, generalmente decimos que el que nace primero es el primogénito, siendo que el que nace después es el primero que se forma y que se queda hasta atrás. Pero nuevamente el árbol genealógico va a determinar quién es el primogénito. Y adivina cómo es, a través del nombre. Ahí entra el nombre. Aquel hijo que sea gemelo, ¿verdad? O trillizo, cuatrillizo, que sus padres le coloquen un nombre donde la suma salga un 18, Gil, ese 18, que es el número del despojo, significa yo despojo a mi hermano de ser primogénito. Entonces, aquel hijo va a ser el que sea primogénito. O también algo muy fácil. Un hermano se llama Andrés, otro hermano se llama Francisco. La A vale 1, la F vale 6. Entonces, por el orden y por el valor del nombre, Andrés va a ser primogénito. Y ¿Qué aquí, tal? evidentemente, cada letra tiene un valor y hay que sumarlas, ¿no? Claro. Exactamente, pero yéndonos por el principio del nombre, ¿sí? La primera letra es el impulso y el primer paso que das en la vida es la fuerza. Entonces, las personas que tengan una A, una J, una S, que vale 1, van a tener la energía del primogénito, la energía del primero. Claro, oye, de verdad que está interesantísimo. Y aquí, la verdad es que es un jugar con todo esto y creo que te ayuda en un momento dado a tener pues más claridad de qué debes de hacer, ¿no? ¿Qué debes de trabajar a final de cuentas? Que yo siempre he dicho, deberían de, cada vez que nos mandan a este mundo, deberían de decirnos, a ver, Gilberto, ahí te vas a trabajar la empatía, a trabajar tal cosa y no estar como que dando tumbos sin saber, ¿no? Exactamente, Gil. Y fíjate que escogemos a los perfectos maestros. Escogemos a los perfectos maestros porque son nuestros papás. Siempre dicen, ay, el papá que le di al hijo, ay, no, los papás que tuve. A ver, tú como hijo escogiste a los papás, ¿no? Y luego hay hijos que te dicen, ay, ¿para qué me diste la vida? Yo no, 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 a ver, tú escogiste a este papá y a esta mamá, a este papá alcohólico, a esta mamá ausente, a este papá mandón, porque son los maestros de vida. Con ellos vamos a aprender una lección. Entonces, tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la fecha y principalmente, Gil, con el orden que yo voy a escoger. Como tú dices, me queda consciente y me queda claro la lealtad que tengo hacia mi madre o el rechazo a mi papá o de qué familia pertenezco o qué es lo que requiero trabajar o por qué siempre tienen que ver conmigo los hermanos.
¿verdad? En tu situación, el tercer hijo, bueno, pues trabaja con los hermanos. Es una relación con los hermanos y está súper interesante ver cómo nos vamos ordenando o cómo nos vamos desordenando para crear un conflicto que nos va a llevar a una crisis y que esa crisis nos va a ayudar a ¿qué? A crecer. Crecemos y nos volvemos a ordenar. Caray, pues como siempre, muchas gracias, Teli, por esta Gracias, información. Gil. Si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Telly Cunningham Numeróloga, o a mi teléfono, a mi WhatsApp, que podemos compartir, es 2225-2375-51, y pueden consultar o pueden inscribirse a los cursos y a los talleres. Perfecto, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Un abrazo muy cariñoso, Gil. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.